ver ahora. PowerPoint, estamos. A ver si ahora solucionamos. ¿Se ve? Muchas gracias por avisarme, por favor, porque no tengo retorno, digamos, de alguna manera. Entonces, puede ser que lo que yo estoy viendo en la pantalla no sea lo mismo que les estoy intentando transmitir a ustedes. Estamos viendo entonces ahora el ejercicio este de la Uruguaya Sociedad Anónima dedicada a la producción de termos de vidrio, ¿sí? En su ecuación de costos es de la forma igual 100.000 más 25x, ¿de acuerdo? Donde x representa el número de termos elaborados. Durante el pasado ejercicio se hicieron 10.000 termos y se pide. En primer lugar, ¿cuál es el costo de producción del ejercicio pasado? ¿Cuál es el costo fijo y el costo variable de producción del referido ejercicio? ¿Cuáles son el costo de producción total por unidad, el costo variable y el costo fijo por unidad? El punto D no tiene mayor interés, es simplemente repetir lo mismo para una cantidad distinta de unidades. Lo interesante es la parte primera, que es un poquito la que vamos a repasar ahora. Esta ecuación, ¿qué nos habla? Vemos que I sería el costo total, ¿verdad? 100.000 es un término independiente. Es un término que no depende de la cantidad producida. Entonces, ¿qué tipo de costo sería si no depende de la cantidad producida? Es un costo fijo. Gracias, Luca, impecable. Ese es el costo fijo. Y 25x va a depender, el 25 está dependiendo de la cantidad de unidades que nosotros vamos a producir. Por consiguiente, entra dentro de la definición de costo variable. Si x fuera el costo variable por unidad. Sí, costo variable por unidad. Si x fuera 0, o sea, no producimos nada, 25 por 0 nos da 0, no incurrimos en nada. ¿Sí? Confirmamos totalmente que está dentro de la definición de lo que son los costos variables. Y esa es la idea, que tengamos claro cuándo es un costo fijo y cuándo es un costo variable. El ejercicio en sí, ¿cuál es el costo de producción del ejercicio pasado? Está en la diapositiva siguiente, la solución. No tiene mayor misterio, acá teníamos la fórmula, la ecuación del costo. Gráficamente lo tenemos expresado acá en un eje, un par de ejes cartesianos. En el eje de las ordenadas, ¿verdad? Tenemos el costo, y en el eje de las abscisas tenemos las unidades producidas. Para 0 unidades producidas, tenemos un costo fijo de 100.000. O sea, aquí arranca, la curva de costo arranca acá, en 100.000. ¿No? Y de acá es una recta, creo que ya lo habíamos visto, que es una ecuación lineal, ¿verdad? La podemos representar por una recta. Y acá sí es donde entra a jugar la cantidad de unidades producidas. Este 25 sería el coeficiente angular de la recta. Cuanto mayor es el costo, va variando la inclinación de la recta. Y bueno, el otro no tiene mayor interés. Costo de producción del ejercicio pasado, ¿cuánto dijimos que se habían producido? No me acuerdo ahora, 10.000 termos, ¿sí? Entonces era 100.000 que eran los costos fijos, por 25 que era el costo unitario variable de cada termo, X tomaba el valor de 10.000, y llegamos a un costo de 350.000. La pregunta B era, ¿cuáles eran los costos fijos? Lo vimos recién, 100.000, costo variable 25 por unidad. ¿Sí? No tiene mayor interés que eso este ejercicio. Podemos ver en el punto C el costo de producción total por unidad. Bueno, simplemente es el costo total que habíamos calculado de 350.000 dividido las 10.000 unidades que producimos, tenemos un costo total de 35 unidades monetarias por cada termo. ¿Sí?
donde tiene un costo variable de 25, cosa que ya sabíamos por la fórmula, la ecuación que nos dieron en la letra del ejercicio, y un costo fijo que representa, en función de que estamos produciendo 10.000 termos, 10 pesos, 10 unidades monetarias por unidad. Este costo fijo, que en este ejercicio y para esta cantidad de producción es de 10 por unidad, va a cambiar en forma unitaria o en costo unitario en la medida que produzcamos más o menos. ¿De acuerdo? En el ejercicio siguiente producimos 27.500 unidades. El costo fijo unitario va a ser de 3,64. Y el costo variable va a quedar siempre en 25. ¿De acuerdo? Se da la paradoja de que al cambiar la cantidad de unidades producidas, los costos variables van a quedar siempre iguales, siempre en 25, y los costos fijos, al cambiar la unidad, la cantidad producida, van a ir variando, aumentando si produzco menos cantidad y disminuyendo si produzco más cantidad. ¿De acuerdo? Bueno, un segundito que le vamos a... Nos está pidiendo Jonathan para entrar, con mucho gusto. Adelante, Jonathan. Bien. Jonathan, ¿nos escuchás? ¿Todo bien? ¿Sí? Jonathan, ¿estamos por ahí? Bueno. Bueno, sí. Está, bárbaro, gracias, Jonathan. Bienvenido. Buenas. Seguimos. ¿Adelantó la clase, profesor? ¿Puede ser? No, porque los horarios que nosotros tenemos, el horario tradicional es los viernes de 16 horas. O sea, estamos en los horarios, ¿cómo le podría decir? Tradicionales. Siempre, todos los años tenemos estos horarios. Pero ¿Sí? lo que usted pasó fue, o sea, sin más que fue que recuperáramos algo, eso fue de 20 a 21 los lunes y 7 a 18 los viernes. Bueno, nosotros de costos vamos a tener a las 20 empezamos los lunes y los viernes de 16, a las 16 empezamos. Fue el horario, el último ¿Y horario que cuántas horas recomendamos. son? ¿Cómo? ¿Cuántas horas son los viernes? Es un poco lo que nos permite el Zoom, de 16 a 18 básicamente. Hay que ver si el Zoom nos permite seguir hasta las 18, ¿no? Porque hay problemas de conexión, inclusive las cantidades de sesiones de Zoom contratadas por facultad no siempre coinciden con los horarios de las clases. Entonces, bueno, optamos por tomar el Zoom libre y estar en los horarios tradicionales de esta materia, que eran los lunes, empezábamos a las 20 horas, de 20 hasta aproximadamente las 22, y los viernes de 16 hasta las 18. Sí, no, porque entiendo que usted pasó un correo incluso diciendo que eran a hacer 1 hora esos 2 días. Iban Sí, a ser 2 horas semanales. Por eso eh, mismo le iba a preguntar. sí, 1 hora es seguro que Zoom nos va a permitir, ¿tá? Porque estamos en Jerónimo, sí, cómo no. Dame un segundito, vamos a admitir a Jerónimo. Admitir a Jerónimo. ¿Alguien de nosotros 5 está grabando? O sea, no sé, ya porque entré como 15 minutos tarde. Está. La última clase, déjame ver un poquito. El lunes 14 fue la última, ¿no? A ver si tengo por acá. Yo creo que lo habíamos visto este ejercicio, si no lo vimos, bueno, entonces lo... Ah, impecable. Ustedes me dijeron que estaban subiendo las clases a algún lado en internet, no sé dónde era. Sí, porque me gustaría verlas, y bueno, es imposible encontrarlas, ¿no? Salvo que les den, que tengan específicamente el lugar.
es medio complicado. Sí, el que la publica en YouTube me pasa después el link para poder llegar, le agradezco, porque así también puedo verla, porque puede haber algún error, alguna cosa para corregir o para comentar, y lo vemos a la clase siguiente, ¿de acuerdo? Esa es un poco la intención. Esto de Zoom es una modalidad totalmente nueva. Ustedes están muy vaqueados en lo que es computación. Los mayores de 60 años tenemos algunas dificultades, como ya habrán visto. Pero bueno, le ponemos la mejor onda y tratamos de salir lo mejor posible y de brindarles a ustedes el curso y evacuar todas las dudas que puedan surgir. Les reitero, la forma de comunicación, ya descartamos totalmente el EVA, no tenemos forma, inclusive los compañeros que se inscribieron por UTU, no sé por qué no tienen acceso a EVA, así que nos comunicamos por email, todos tienen el email mío y tratamos de responderlos. Creo que había un problema con su mail que no nos deja enviarlo a usted. Creo que había eso, la mayoría estaba poniendo de la clase, las últimas clases. Creo que al final habían logrado entrar todos. Yo he recibido, no sé, pero debe ser cerca de 25 compañeros que están inscritos en la lista. No sé si alguno ha tenido alguna dificultad de los que estamos aquí hoy, en este Zoom, en esta sesión de Zoom, en esta sala de Zoom. ¿Alguien ha tenido problema con el No, correo? yo no tampoco me he comunicado con ¿No te usted, has pero... comunicado? ¿Cómo, perdón? O sea, sí fue el primer mail allá, de eso para entrar, pero después nada más. Bueno, ¿te animás a mandar un correo después para confirmar? ¿Tú sos? No te estoy viendo por acá. Jonathan Jonathan. Soto. Voy a anotarte, Jonathan, y te mando. Mándame vos, y si no recibo nada, te envío yo uno a ver qué es lo que pasa. Pero Pero sí me sí, llegó. O sea, el de ustedes lo hoy, por ejemplo, de las 4. Esto sí me sí, llegó. está. No, pero simplemente como que en las últimas clases estaban informando problemas con usted, o sea que no dejaba enviarle, como que había un problema. Como que yo no lo podía recibir. Creo que Sí, rotaba. se solucionó, si no entendí mal. Bueno, cualquier compañero que ustedes se enteren que tiene dificultades, por favor, que no vaya a quedar afuera del grupo por un problema técnico, ¿no? De alguna manera lo vamos a solucionar. Bueno, el ejercicio Ya le estoy mandando uno. Prueba de correo. Bueno, Le puse. a ver si te dice algo, si te lo rechaza. Espero que no. Bueno, seguimos con esto. La letra de la uruguaya, del ejercicio de la uruguaya, los había mandado, si no se los mando de vuelta. Simplemente el tema es ver esta ecuación, igual 100.000 más 25x, ver cuáles son costos fijos, cuáles son costos variables, ¿está? Y cómo evolucionan en la medida que vamos produciendo. No tiene mayor interés que eso. ¿Alguna duda en cuanto a costos fijos y costos variables? Si no tenemos dudas, porque costo fijo y costo variable lo vamos a ver durante todo el curso. Es una clasificación que se utiliza prácticamente para todo, ¿sí? Pero bueno, Jonathan, estás con el micrófono abierto, no sé si... Ah, perdón, disculpe. No, ningún problema. Bien, seguimos. Costos fijos nos ponemos siempre en el extremo, ¿verdad? Si no producimos nada, incurrimos en el costo en ese costo, sí incurrimos, entonces es un costo fijo. Producimos, incurrimos en el costo, entonces es un costo variable, ¿de acuerdo? No hay mayor tema que eso. Pasamos a la diapositiva siguiente. El esquema del proceso generador de valor. ¿Qué es lo que pasa con los costos? ¿Ah? ¿O cómo vamos a calcular los costos? ¿O cómo es el proceso
por el cual generamos el costo, el cálculo de costo. Nosotros tenemos básicamente, y es lo que vamos a trabajar en el curso, los factores de producción clasificados en 3 grupos, ¿sí? Materia prima, mano de obra y gasto de fábrica. Esos son los 3 grupos, lo que aquí en esta gráfica está como recursos K. Acá, a partir de ahora, vamos a ir poniendo materia prima, mano de obra, gastos de fábrica, ¿sí? Supongamos que esos 3 elementos de costos, esos 3 factores de costos, nosotros los metemos en una máquina, ¿sí? En esa máquina se generan interrelaciones entre esos factores de costos que logran obtener un producto terminado. O sea, los 3 factores de costos aquí en el sector K los introducimos en el proceso productivo, en esa máquina, allí se produce toda una interrelación entre esos factores de costos y sale luego un producto terminado, que es lo que llamamos objetivo de costos. Esperen un poquito que aquí se me complicó con el aviso de que nos queda poco tiempo. El proceso generador de valor es ¿cómo es la empresa? O sea, ¿quién trabaja eso? Sí, sí, sí. Suponete, a los efectos de visualizarlo, ¿vieron las máquinas mezcladoras esas que usan en las obras para hacer el cemento Portland? Esa mezcladora, esa máquina redonda que va girando. Sí, sí. Entonces, supongamos que introducimos en esa máquina los 3 factores de costos. La materia prima, que sería el Portland, introducimos mano de obra, obviamente, no vamos a poner al operario dentro de la máquina, pero sí el trabajo de él, ¿verdad? El trabajo del operario, que está con algún instrumento, una pala o lo que sea, introduce todo eso dentro de esa máquina mezcladora. O sea, ahí tenemos la mano de obra incluida en ese proceso productivo, en esa máquina de mezclar todo. Y gastos de fábrica, que por ejemplo puede ser la energía eléctrica, si es una máquina eléctrica, que es la que hace girar, ¿verdad? Y hace funcionar esa mezcladora. Entonces, en esa mezcladora, de alguna manera están integrados los 3 factores de costos. La materia prima, que es el Portland, la mano de obra, que es el que se preocupó y se ocupó de introducir todo, el Portland, arena, agua, ¿verdad? Piedra. Y los gastos de fábrica, que serían, por ejemplo, la energía eléctrica, que hace girar esa máquina. Esa máquina mezcla, combina todos los factores de costos y luego, de determinado tiempo, sale un producto terminado, que es el cemento que luego vamos a utilizar en la construcción. ¿Tá? No sé si gráficamente queda cuál es la idea. Sí, sí. Pero a los efectos de visualizarlo, esa es la intención. ¿De acuerdo? Bueno, todo lo que dice por acá es básicamente eso que acabamos de conversar. K es el valor del conjunto de los recursos empleados en el proceso. K más N, en este proceso generador de valor se agrega valor, ¿verdad? Una cosa es el valor de cada uno de los factores de costos antes de ingresar al proceso, y luego distinto es el valor de esos factores productivos ya mezclados, que ya formaron ese cemento Portland, ese concreto que luego utilizamos en la construcción. Entonces, el K, que es el costo de los recursos, más el proceso, nos da un objetivo de costos que es el K más N, al cual lo que significa que a los recursos K le generamos, le agregamos un valor N para llegar al costo del producto terminado o al objetivo de costos, como lo vamos a llamar. ¿Sí? No tiene más. No, todavía no es la ganancia. Nosotros estamos recién en la parte de costos, porque esto, el objetivo de costos, es el producto final del proceso productivo. ¿Tá?
Esto es lo que nos costó, ¿verdad?, hacer ese cemento para luego utilizarlo en la construcción. Si nosotros fuéramos una empresa, que las hay, de esas que, no sé, por lo menos veo pasar 2x3 los camiones que vienen como pelotazo aparte, con esa, es una tolva, no sé qué es la máquina que viene girando, que llevan ya el cemento preparado para la obra, ¿verdad? En ese caso sería un producto terminado, y la fábrica Concretex, creo que es la que tiene los camiones, vende ya un producto terminado que es el cemento pronto para hacer una planchada, por ejemplo, ¿verdad? Y ya lo descarga en la obra directamente en el lugar donde la empresa constructora lo precisa. Ahí sería un producto terminado donde tendríamos un costo, y sobre ese costo, perdón, podríamos calcular entonces un precio de venta agregándole la utilidad. Para que esto sea un precio de venta, falta un factor que es la utilidad, ¿sí? Bien. No sé si de esto tenemos algún comentario. Creo que es bastante clara la grafiquita, y la idea es que ustedes visualizan cómo funciona el proceso productivo, el proceso generador de valor, ¿sí? Si les parece, seguimos. Ahora lo que vamos a hacer es una clasificación de los modelos de costos. En unos minutos se nos va a cortar la transmisión. Hacemos un breve corte, toman un cafecito y volvemos, porque el Zoom me rehabilita recién a creo que son 10 minutos, nos da otra vez línea. Yo otra vez les vuelvo a pasar el link, ¿verdad?, a la casilla de correos de ustedes. Pero vamos a seguir, Bien. porque todavía unos minutos más tenemos. Los modelos de costos. Esta diapositiva no tiene mayor interés, simplemente definir lo que es un modelo, ¿tá? Lo define como un conjunto de supuestos y relaciones conceptuales básicas que nos llevan a la vinculación entre la necesidad y los factores. O sea, el modelo es la forma en la cual se vinculan, ¿verdad?, determinado tipo de factores. Para el caso concreto de los costos, hablamos de algunos criterios en cuanto a los componentes. Esto sí es interesante. En el modelo de costos vamos a encontrar componentes cualitativos y componentes cuantitativos. O sea, factores de costos de los cuales nos va a interesar la calidad del factor, ¿sí?, o sea, sus características, y otros de los cuales nos va a interesar la cantidad del factor que utilicemos, ya sea cantidad física o cantidad monetaria. Lo vamos a ver a continuación, porque en función de esto vamos a definir los modelos de costos en cuanto a los componentes cualitativos y a los componentes cuantitativos. Por ahora vamos a dejarlo acá, vamos a ampliarlo en la diapositiva siguiente. Concepto económico de costos tampoco aporta mucha cosa, es algo meramente teórico, pero no tengo más remedio que dárselos, que verlo. Lo leemos directamente de acá. El costo puede entenderse como cualquier vinculación, conexión o relación. Sí. Y todo esto que vos decís que es teórico, todo esto que estás dando, Sí. ¿va todo para el parcial? No. En el parcial no va ninguna pregunta teórica. Nada. O sea, son ejercicios tipo los dos que hemos hecho. De los dos que hemos hecho, inclusive vamos a hacer parciales para que ustedes vean antes de llegar al parcial. Dame un segundito que le damos entrada a Jerónimo, que nos está pidiendo para ingresar Nahuel. No, inclusive no se sabe muy bien cómo vamos a hacer los parciales. Así que en cuanto tengamos fecha, ya la clase que viene, el lunes, vamos a conversar sobre el parcial. A ver cómo lo podemos encarar. Horacio, también está por entrar aquí. Nahuel me había preguntado si estos conceptos teóricos
iban a ir para el parcial, o si iba a hacer alguna pregunta de ellos sobre el parcial. ¿Era así, Nahuel? Creo que era por ahí la mano. Sí, sí. Si Ahí todo está. esto que está en los teóricos iba a ir. No, de esto teórico no va nada, no hay ninguna pregunta teórica, es simplemente práctico. Pero son conceptos teóricos de los cuales tenemos que hablar para poder entender luego el práctico, porque a partir de ahora, a partir de esta introducción teórica, nosotros vamos a ver una clasificación de costos, la clasificación de los modelos de costos, definición de modelos de costos concretamente, y ahí sí, los ejercicios van a tener que ver con esos modelos de costos que vamos a definir. Y los modelos de costos los vamos a definir en función de esta introducción teórica. Por eso es importante que la veamos. Si bien no la van a tener que aprender, ni definirla, ni explicarla en el parcial. Pero sí, cuando vayan a identificar qué modelo de costos van a aplicar, van a tener que utilizarlo, ¿no? O sea, vamos a tener el concepto claro,